Algunas de las lecciones más importantes que hemos aprendido en nuestra vida lamentablemente vienen de los momentos más difíciles, cuando ha habido mucho dolor, cuando ha habido pérdida, cuando nos hemos encontrado ante una adversidad y hemos aprendido después de eso. Algunas de esas vienen a ser por problemas en la vida, pruebas que llegan a nosotros que nos dejan con un vacío muy grande. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mismos somos los causantes de esa adversidad? Cuando por nuestra imprudencia o por un pecado nosotros nos encontramos en una circunstancia en la que después nos cuesta recuperarnos. En la lección de hoy día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo le habla a Pedro y le dice: tú vas a negarme, y él le dice: no, eso no va a suceder. Pero vamos a ver lo que sucede cuando Pedro se encuentre ante la acusación de que él era un seguidor de Cristo. Es nuestra lección de hoy día, aquí, en Un Momento con Dios. Pedro estaba siguiendo al Señor de cerca. Como vimos en una lección anterior, el Señor le había dicho de que él iba a negarle. Pero Pedro, en ese momento, lleno de imprudencia y de falta de humildad, le dice: Señor, eso no va a suceder. Si es posible, yo voy a morir por causa de tu nombre. Ante ese pensamiento, Pedro seguía de cerca al Señor después de que fue apresado. Le buscaba y estaba atento a lo que estaba sucediendo. Y cuando es llevado ante la presencia del sumo sacerdote, Pedro se queda en la parte de afuera, en el patio, atento a los acontecimientos, a ver qué es lo que sucedería con su Señor. En eso se le acerca a una mujer, sierva del sumo sacerdote, y le pregunta: ¿no eres acaso tú uno de los que le siguen? Y en ese instante Pedro pues le rechaza. Después llega otro y le dice: ¿no eres tú aquellos de los Galileos? Y él le dice: no sé de qué me estás hablando. En una tercera vez es nuevamente cuestionado, y en ese instante, aún jurando y maldiciendo, rechaza conocer a Jesús, y en ese instante el gallo canta por segunda vez, y el Señor Jesucristo le regresa a ver, y entristecido mira como su discípulo lamentablemente estaba rechazándolo. Pedro alcanza a mirar eso y recuerda las palabras del Señor Jesucristo, y en ese instante sale huyendo a llorar, y profundamente se afligía porque reconocía que había fallado a su Señor. ¿Qué es lo que había pasado con Pedro? ¿Por qué había llegado a ese momento? En primer lugar, debemos entender de que él estaba enfrentando una persecución. Su temor a la vida, su temor a enfrentar las mismas consecuencias, lo llevaron a rechazar a Jesús. Por otro lado, el Señor Jesucristo le había advertido, y era su imprudencia la que le hizo rechazar la advertencia del Señor. Él pensaba que tenía la capacidad de enfrentar cualquier dificultad en el nombre de Cristo, pero lamentablemente eso no sucedió. Aparte de eso, vemos que el Señor Jesucristo, cuando ya estaba en el huerto de Getsemaní, les anima a orar, porque venían momentos difíciles para ellos, y que le pidan a Dios que les dé la fuerza para salir adelante, y que estén orando y velando, para que no caigamos en tentaciones, dice el Señor. Y lamentablemente Pedro nuevamente falla a esa invitación que el Señor Jesucristo le estaba haciendo, para que él pueda encontrar en Dios la capacidad para enfrentar las dificultades. Lamentablemente tuvo la advertencia, tuvo la invitación a buscar el poder de Dios, y en todo eso Pedro cayó. Y es ahí donde Pedro se encuentra, completamente desarmado, sin la capacidad para poder enfrentar la dificultad. Y es por eso que él falla. En nuestra vida a veces nos pasa lo mismo. Nosotros escuchamos las advertencias de la palabra de Dios, o de la predicación, o de la palabra de algún hermano que viene y nos advierten de que tal vez alguna actitud nuestra no es correcta y que deberíamos rectificar. Y más bien nosotros, rechazando esa advertencia, nos negamos la posibilidad de que eso vaya a suceder. Y lamentablemente no miramos la señal que está frente a nosotros y seguimos adelante. Tampoco a veces dependemos del Señor. Debemos recordar que nosotros somos débiles. Todavía en nosotros existe el pecado, esa condición que nos lleva a nosotros a desobedecer a Dios y a caer en las tentaciones.
Nosotros somos débiles, vendidos al pecado, pero es a través de Cristo y a través del poder que Él nos da y a través de la palabra de Dios y en la oración en donde nosotros podemos reforzar nuestras debilidades para poder enfrentar las dificultades y poder salir de esa manera victorioso. Debemos entender de que nosotros como humanos no podemos vencer fácilmente. Necesitamos del poder de Dios para hacer las cosas. Nos dice Pablo de que el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero también nos recuerda de que el Señor nos dará la puerta de salida para no caer en tentación si es que dependemos de Él. El Señor nos puede ayudar. El Señor nos puede dar la capacidad de enfrentar las dificultades si reconocemos que somos débiles, si reconocemos humildemente de que en nosotros no hay poder, pero también miramos en los recursos que Él nos da, a través de su palabra, del someternos a su voluntad, de pedir el poder de Dios a través de la oración y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Todo esto nos ayudará a vencer. Ahora, ¿qué pasa si pecamos? Nosotros vemos de que Pedro lamentablemente sale y llora profundamente. Estaba afligido, había reconocido su error, sabía que le había fallado a su Señor. El Señor, en unos pasajes más adelante que vemos en Juan, nos damos cuenta de que Él se acerca, que aun a pesar de que lo que Pedro había hecho, el Señor no había terminado todavía su obra con él. El Señor le llama y le dice, ¿me amas, Pedro? Y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis ovejas. En ese diálogo corto, en el que nuevamente el Señor trataba de llegar al corazón de Pedro para que él mire su verdadera posición, le quería decir, yo quiero que tú te des cuenta de en dónde estás, Pedro, pero quiero pedirte un favor. Yo sé quién tú eres, sé tus limitaciones, pero sé tus potenciales si tú dependes de mí. Yo quiero usarte a ti. Apacienta mis ovejas. Y en ese instante Pedro encontró la nueva oportunidad que el Señor le daba para esta vez, ya no dependiendo de sus propias fuerzas, en las de Pedro, sino dependiendo en Dios, él pueda servirle. Y vemos como Pedro después se volvió uno de los líderes más importantes de la iglesia. Usted y yo, cuando le fallamos al Señor, también tenemos una oportunidad de ser perdonados. La Biblia nos dice, allá en 1 de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si le fallamos, podemos buscar en la misericordia de Dios su perdón y su restauración. Pero si usted todavía no ha caído, reconozca, usted no puede por sí mismo. Usted necesita de Dios. Sea como sea, siempre vamos a necesitar del Señor. Que nos ayude a estar más atentos a sus advertencias. Que nos ayude a reconocer nuestras debilidades tal cual son y a mantenernos humildes ante eso y depender más del Señor. Pero si enfrentamos que fallamos al Señor, reconozcamos de que tenemos un Dios que está listo para perdonar y restaurar nuestras vidas. Que Dios nos ayude.